Bien, hoy día se realizó el tercer encuentro nacional con presidentes de gobiernos regionales, un evento llamado Del Compromiso a la Acción Conjunta para Superar la Pobreza. Y esto estuvo liderado por la presidencia del Consejo de Ministros, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, la Iniciativa contra la Desnutrición Infantil, en la cual hay una serie de instituciones, por ejemplo el UNICEF. Estamos precisamente con el representante de UNICEF en el Perú, Paul Martin. Paul, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, los presidentes regionales, no sé cuántos realmente habrán asistido a esta reunión, se supone que han expresado o firmado un compromiso para cumplir ciertas metas de reducción de la pobreza, de reducción de la desnutrición infantil, etcétera, ¿no? Pero esto, digamos, pueden firmar un compromiso, pero ¿esto qué valor tiene? Es decir, ¿qué impacto real tiene? Porque eso... Es parte de un proceso, es un proceso largo que no arranca hoy y termina hoy. Da continuidad a la política nacional de reducción de la desnutrición crónica, reducción de la pobreza. Y yo creo que con los presidentes que salieron a finales de diciembre habían logrado un entendimiento, conocimiento y cierto compromiso en estos temas, que es importante, porque una política nacional no se puede implementar solo a nivel nacional. Claro. En un país persiguiendo el camino de descentralización es importante también la parte descentralizada. Un gran número de los candidatos en 25 regiones, los candidatos a las presidencias, asumieron o firmaron un pacto en el tema electoral. Y ahora los ganadores, muchos los que firmaron los pactos, ahora tienen la oportunidad y hasta la obligación con su electorado de seguir en este camino. Entonces, esta primera reunión era una oportunidad de forzarles a prepararse, entender un poco mejor qué está pasando en su región, informarles, escucharon algunas presentaciones interesantes y tenían documentación, y de reconfirmar públicamente su compromiso con estas metas nacionales, pero su implementación a nivel subnacional. Ahora, estas metas nacionales están bien establecidas, hay una política y una estrategia clara a nivel nacional, regional, local, digamos, para avanzar hacia esas metas, ¿o eso está todavía en la nebulosa? No, yo creo que Perú se destaca como uno de los países con una política bastante clara. Yo he trabajado en los últimos 10 años en 3 otros países en la región, y realmente la diferencia acá, en otros países teníamos que ir a explicar la importancia de la desnutrición, la necesidad de articulación. Eso no puede ser una campaña, una intervención sectorial, sino algo más amplio. Acá, en cambio, yo tengo los ministros y los directores dándome cátedra en estas líneas, que es refrescante, es muy interesante. Y está dando resultados, eso es lo importante. Mientras que la pobreza en los últimos 10 años se ha reducido en una forma más o menos lineal, la parte de desnutrición crónica en los primeros 5 años de la última década no bajó, se quedó. Y solamente con la implementación de la estrategia Crecer Juntos, todas estas cosas combinados, junto obviamente con un compromiso presupuestal en el tema del plan estratégico contra la desnutrición, es en estos últimos años que estamos viendo una aceleración, y además es la aceleración más marcada en el país en la reducción de la mortalidad infantil, la mortalidad materna y la desnutrición crónica. Entonces yo diría que sí hay resultados. O sea que, digamos, esa articulación, ha mencionado la palabra articulación, que se supone que debe haber entre, o que digamos, de alguna manera se previó que hubiese entre los programas de lucha contra la pobreza, los programas de alimentarios, los programas vinculados a la materno-infantil, etcétera. ¿Esa articulación se está dando? Sí, obviamente hay siempre posibilidades de mejorar, pero como digo, comparado con otros países, acá uno está viendo un gran avance, y la diferencia acá es no solamente poner plata y esperar un programa vertical, sectorial, sino de poner la meta no como un servicio, sino una reducción real en las cifras. Y todos tienen que trabajar, y esto implica la parte del Ministerio de Finanzas, la parte de carreteras, todos tienen que apuntarse y medir sus éxitos a través de estos indicadores. ¿Eso tiene que ver con el presupuesto por resultados? También. El plan estratégico nacional, el presupuesto por resultados, porque es importante, y también los presupuestos subnacionales, por eso es importante.
Escuchamos hoy que había un cambio radical en el balance de la financiación en el presupuesto desde programas muy nacionales y muy poca plata en las regiones, hasta una transferencia de presupuesto nacional al manejo de las regiones, más el tema de canon y otros recursos. Es allá en las regiones donde hoy en día hay más capacidad de implementación y por ende es tan importante este compromiso de los presidentes regionales. Sí, pues porque efectivamente todo eso se ha descentralizado, prácticamente casi todo, salvo el programa Juntos que se sigue manejando a nivel central. Pero el otro día había un informe de la Defensoría del Pueblo, un artículo que publicó la propia defensora, señalando que en un número importante de distritos, que eran, me parece que eran como 800 o no sé cuántos, los más pobres, en los que la Defensoría había hecho un estudio, pues las quejas de la gente era que los profesores, por ejemplo, no iban o estaban ausentes, no necesariamente iban al colegio, las postas estaban, pero a veces no había médicos o no habían equipos, digamos que hay mucha... Y todo eso está en manos de las regiones ahora, prácticamente, ¿no? Es decir, en los lugares más pobres no hay atención. Eso era un poco o no hay atención suficiente, ¿no? De suficiente calidad. Eso es el tema. No hay suficiente. Hay más que antes, mejor que antes, pero aún no suficiente. Y por ende la necesidad de continuar esta presión y colaboración con los presidentes regionales. Y yo creo que también es un momento importante. El país ya tenía las elecciones, ya tenemos los nuevos presidentes regionales. Ellos, ojalá, para agosto, van a convertirse en los voceros de esta estrategia para que cuando entre un nuevo gobierno nacional, son los presidentes regionales exigiendo una continuación de estas políticas. Y no solamente especialistas, niñólogos, sino realmente gente que tienen responsabilidad, tienen compromiso, hablando con Congreso, con presidente, con ministros de finanzas, etcétera, para la continuidad. Porque una política pública realmente no puede terminar con un gobierno. Una política pública debería ser una cosa sostenida si va a tener resultados en el mediano plazo. Ahora, ¿no le parece que en todos estos programas hay mucho énfasis en el lado asistencial o en el lado, más que en el lado productivo? Es decir, a la larga la manera de salir de la pobreza es aumentando los ingresos propios o generando empleo, ¿no? Y para eso hay que aumentar la productividad de la producción campesina, que es la producción de... Los pobres son los campesinos pobres de la sierra. Hay que aumentar la productividad de esas chacras. Y para eso hay programas, hay tecnologías conocidas, pero no se difunde, el Estado no se hace cargo de eso. Tampoco los gobiernos regionales ni los locales. Ahí falta un poco de visión, ¿no? Me parece. Falta de visión diría que no, pero no ha progresado con el mismo ritmo. Yo llevo menos que un año en el país, pero me han explicado que el programa de lucha contra la pobreza y desnutrición, Crecer, tiene 3 ejes. Uno es el eje de desarrollo de capacidades humanos y respeto a los derechos, todos los temas de nutrición, desnutrición. Un segundo sí es el desarrollo de oportunidades y capacidades económicas, que incluye carreteras, electrificación, muchos de estos temas. Entiendo que eso está en camino, no ha avanzado igual como yo diría quizás la parte social, pero está avanzando. Luego vienen los temas de la red de protección social, que incluye todos los temas de abuso, maltrato, el bono para los abuelos, los viejos. Estas cosas conjuntos son necesarios. Donde UNICEF brinda más apoyo es obviamente en la parte que tiene que ver con la infancia, y esto sí está dando resultados. La parte de infraestructura creo que también está avanzando. Lo que no está avanzando es, digamos, la transmisión, la difusión de tecnologías que permitan a los campesinos pasar del siglo XVI al siglo XX. Es decir, riego por aspersión, cosas elementales. Pero, ¿qué es lo que les da ingresos y lo que resuelve los problemas de la desnutrición? Porque no es regalando papillas o 100 soles que vas a resolver en el largo plazo el problema de la desnutrición. No lo resuelves quizás en el instante, pero... Pero yo sí diría que el crecimiento económico es una condición necesaria, pero no en sí suficiente. Y hemos visto países, por ejemplo, entre Polonia y Sri Lanka, ¿cuál tiene la tasa de mortalidad infantil más alta? Polonia. ¿Por qué? Porque programas sociales muy efectivos en Sri Lanka han atacado este problema, y a pesar de no tener tanto crecimiento económico como otros países de Europa del Este,
han reducido la mortalidad infantil, la desnutrición. Claro. Y pensando a lo largo de los próximos 10, 15 años, la próxima generación de trabajadores que juntos exige que los niños sean vacunados, que sean nutridos, que sean educados. Claro. Esto es también eso es una buena inversión, pero estoy de acuerdo. Esto tendría tendría su expresión máxima con las dos cosas, claro, con una reducción de la pobreza basado en crecimiento económico, claro, repartido más equitativamente. Pero me y refiero al inversión crecimiento social económico de las mismas familias pobres, es decir, que ellas incrementen su productividad para poder darle más de comer a sus hijos, es decir, resolver el problema de la desnutrición no con la plata que les da el Estado, sino con la plata que ellos mismos generen. A eso me refiero. Pero es un poco como el tema de la cooperación internacional. Me preguntan cómo un presupuesto que es bastante pequeño de UNICEF comparado con el municipio de Lima, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es en el margen, que estos son fondos destinados para ciertas cosas. Igual en la familia pobre. La plata que va a la familia se gasta en todas las cosas de la familia, incluso a veces en alcohol y cosas así. La plata que va a la mujer va específicamente a temas de nutrición y educación, etc. Entonces, el impacto de un monto de 100 soles es mucho mayor que su porcentaje en el ingreso. Pero no es decir que el crecimiento de la familia económicamente no sea necesario. Por supuesto es necesario. Donde sí ha habido un avance muy grande, me parece, es este asunto de la digamos, aparentemente va a haber un avance muy importante, es en el tema de la focalización, ¿no? Porque el llamado SISFO, el sistema de focalización de hogares, ya se ha convertido en obligatorio este año, o a partir de este año, creo, para varios programas. Los nuevos ingresantes adjuntos, por ejemplo, tienen que venir propuestos por el SISFO, y ahora esto se está trasladando a las municipalidades para que eventualmente el propio vaso de leche pueda ingresar en eso, y eso sería ya eso va a ser una batalla mayor, creo yo, mucho más difícil, pero si se logra ya se habría completado la modernización del Estado peruano, porque habríamos pasado de un clientelismo a un sistema mucho más objetivo. Sí. Pero el tema de la focalización es muy importante. Hay que asegurar que los más pobres benefician, hay que reducir filtraciones, etcétera. Pero también el tema de derechos es un derecho universal. Entonces el Estado tiene que garantizar derecho a la nutrición, derecho a la salud, derecho a oportunidades educativas a todos y todas, pero también hay que asegurar que los más alejados, los más vulnerables, que en caso de Perú no es simplemente los pobres, ni es solamente los pobres de la sierra. Lo que resaltó en el estudio de la niñez indígena es el problema de los niños de la selva, particularmente los niños indígenas que están muy alejados del alcance del Estado, y son números pequeños. Pero mientras que esto existe, sí tenemos un desafío de asegurar derechos para todos. La focalización en este sentido sí puede ayudar, pero para áreas donde el Estado no llega fácilmente hay que diseñar también nuevas modalidades. Bien, Paul Martín, muchas gracias por su participación. Fue el representante de la UNICEF. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una